Variopinto 69. Un sitio para acoger la diversidad. De sensaciones. Sexo, mensaje erótico. Pues para mí mi cuerpo no es ningún trofeo. Lo disfruto. Solo he cumplido 3 de mis fantasías. Variopinto 69. Mana, ¿qué estás viendo? Yo, pues aquí estoy viendo que quiero preparar un podcast sobre la teoría queer, bueno, más bien de pedagogía queer, ¿no? O sea, como no empezar a ver esto de los géneros binarios, sino más abierta la mente desde la educación básica. ¿Te acuerdas que el otro día Alex estaba viendo eso también y que decía, ay, no, hombre, que él se quería ir a vivir a Escocia? Y yo dije, no, pues yo me voy a Nueva Zelanda, si ese es el caso, ahí al reino, pero pensaba, por ejemplo, ¿dónde está Alex, por cierto? Bueno, ahorita que llegue le contamos. Ahí anda, mira, anda viendo escoceses. Ya lo vi. Ay, Porque dice Chris que quiere preparar un podcast y yo ya la vi con unos archivazos. O sea, esta ya lo trae desde hace meses. tú escuchaste queer y ¡prum! Te apareciste aquí como va. Pero ¿saben qué? Estaba leyendo también, incluso con toda la polémica que se ha causado al quitar algunas de las estatuas que son figuras que representan la conquista, la colonización, etcétera, que en la región nuestra o en la región de América Latina a veces no encajan aquellas teorías que están hechas para países, ahora les llaman desarrollados, antes les decían de primer mundo, pero que tienen efectivamente otras estructuras y unos esquemas socioeconómicos que todavía no empatan con nuestro país. Entonces es como cuando decimos, no, en Finlandia tienen... Claro, pero viven una realidad completamente diferente. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se está pensando realmente el género, la educación, la decolonización? En fin, incluso los acrónimos de lo LGBT en toda esta región, que a veces no está tan blanqueado o que hay incluso una lucha por resignificar desde lo indígena, desde lo negro, desde las mujeres. Y creo que también es importante darnos esos encontronazos con otras teorías que pueden ser más rudas, menos amables, pero que existen y que se están estudiando, ¿no, Mana? Ay, sí, justamente estamos un poco conectadas, ¿verdad? Aunque no te gusta que te enchufe el roperazo. Pero porque justamente estaba pasando por la glorieta de las mujeres que luchan, donde pusieron ya, la la monumenta. Sí, que justo me parece que tiene que ver con esto que dices de la decolonización, que tiene que ver en este caso con el feminismo, pero que debería de cruzar muchas otras cuestiones que me he preguntado si las etiquetas, claro que nos han favorecido para darnos identidad, pero en algún momento también cuestionarlas, ¿no? Si incluso eso nos limita y como dices, llevarlo a cada región. Aquí tenemos pues un montón de diversidad que también se debe de reflejar en la diversidad sexual y así en cada región y en cada país, pues sí, como hay que entrarle al tema, la Cris. Pues sí, y fíjense que justo ahorita me estaba acordando, ahorita que platicaban, de una doctora que ella de hecho está en Bolivia. Igual le podemos preguntar a ella, porque además ella es bien aguerrida y bien contestataria y todo el rollo, sobre esto, y que nos diga también, pues al final está en otro país, yo sé que son otras las circunstancias por las que tendrá que pelear, y pues que nos explique pues de todo esto, ¿no? De cómo deconstruirse para ver hacia dónde vamos. De teoría queer y más. Mana, me encanta tu idea, pero en lo que preparamos esto ya saben que yo no puedo sin el ritmo y sin girar, pero la cuerpa y estar bailando. Así es que mientras tanto nosotros vamos a bailar y hacer realidad también nuestros propios pronunciamientos con la voz de la ecuatoriana radicada en Estados Unidos. Ella se llama Neoma, con ficción, X. Quiero agregarle la tercera, ya saben para qué, pero mientras tanto... ¡súbele a la radio! A ver, Alex, gira, Alex. Así, en la silla. Me estás mareando. Nos vimos de paso y no pensaste que sería yo. No te imaginaste que en algún momento todo coincidió. Éramos tú y yo. Como
todos vuelvo a empezar, pero en un diferente lugar. Todavía queda más de todo lo que espero. ¿Y cómo fue que pasó? ¿En qué momento comenzó a cambiar? ¿Qué fue lo que sucedió? Todo fue ficción, nunca fue real. ¿Cómo fue que pasó? ¿En qué momento comenzó a cambiar? ¿Qué fue lo que sucedió? Todo fue ficción, nunca fue real. Pues sí, está buena esta rola, como muy pop, rebelde. Entonces, muchachos, pues con este ánimo, ¿verdad? ¿Les parece si vamos iniciando el podcast de esta semana? ¿Ya están listas? Listas. A ver. Prevenidos, vamos a grabar en 3, 2, 1. Manas, estamos ya en su departamento variopinto, pura diversidad, aquí metidas, sus roomies de confianza. Vénganse, voyeuristas de la escucha, de lo óptico y auditivo, porque hoy vamos a platicar sobre los replanteamientos del género, la decolonialización y de muchos otros temas, mirando, sí, por supuesto, hacia el sur, como se diría Alex, mirando hacia Bolivia en esta ocasión. Así es que les tenemos un programa preparado que esperamos se puedan unir a través de las conversaciones. Díganos qué piensan, qué dudas les surgen, y para ello están nuestras redes. Claro que sí, caigan en nuestras redes de @variopinto.69 en Instagram, en Facebook y en el Twitter, también @variopinto69 sin el puntito. Y también recuerden mandarnos todos sus comentarios, también las fotos de todo lo que ustedes vayan encontrando de la diversidad al 55 12 33 29 15. Y cuéntanos con quién vamos a estar hoy. Ah, mana, mira que ha venido al espacio de Variopinto de manera virtual, pero algún día la invitaremos aquí presencialmente a Keshe La Xorsha, ¿verdad? A Rosario Akim Chávez. Ella nació en Ribera Alta, Beni. Sí, espérense, manas, ahorita les decimos dónde está eso. Ella estudió el bachillerato en Trinidad, es doctora en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Autónoma de México, la UAM, en convenio con el CIDES-UMSA. Tiene una maestría en Filosofía y Ciencia Política y otra en Desarrollo Rural. Su licenciatura es de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana y acaba de terminar el postdoctorado en Filosofía, Ciencia y Tecnología en el CIPIES-UMSA, que es en la Universidad de Bremen, Alemania. Actualmente es la coordinadora general de Enlace Consultores en Desarrollo y sí, además se da tiempo para venir a echar chisma con nosotras. ¿Cómo estás, queridísima? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación a todos ustedes. Felicísima de estar dirigiéndome a la audiencia de esta prestigiosa emisora y a la gente mexicana, pues, y a todos los que nos están escuchando. Bueno, pues toda la radio pública en estos momentos, porque además de estar transmitiendo por Radio Educación, transmitimos por otras emisoras hermanas que nos hacen favor de retransmitir este tipo de contenidos, y por ello pues estaremos además también en la web. Y hoy queremos hablar contigo sobre educación, pero educación queer, o sea, tú nos estás hablando desde Bolivia, pero has sido, como lo hemos ya detallado en tu currículum, una gran estudiosa sobre distintos temas. ¿Qué está pasando con la educación y cómo entenderla desde un punto de vista más diverso? Creo que es muy importante siempre situar la reflexión. Nosotros en Bolivia estamos muy lejos de lo que se conoce como la teoría queer. De hecho, creo que debo ser la única que habló sobre la teoría queer acá en Bolivia hace unos años atrás en la universidad, en algunas cátedras de los posgrados. Pero me di cuenta rápidamente que no era conveniente hablar de la teoría queer. ¿Por qué? Porque Bolivia ahorita está enfrentando un proceso decolonial. Todavía estamos reconociendo que somos un país colonial. ¿Qué significa ser un país colonial? ¿Y cuáles son las urgencias en relación a esa realidad? El 60% de nuestra población es indígena. Eso es un dato muy importante para situarnos. Claro, pero pensando también en los colonialismos y en también el entender, por ejemplo, a América Latina como una región que tiene que
leerse y también incluso teorizarse de una manera distintiva, por ejemplo, donde sí aplica la teoría queer? ¿Qué tipo de teorías podríamos estar entonces empleando o qué nuevas lecturas podrían existir para la región que no necesariamente encajen con lo queer, o sí, en donde puede haber unas coincidencias? Creo que la mayor coincidencia de mirar el género como categoría colonial con la teoría queer sería el que la teoría queer, al igual que la colonialidad del género, descreen profundamente de la identidad. ¿Por qué? Porque la identidad se crea o surge o nace en exclusión. Es una inclusión por exclusión. Es decir, tú devienes siendo indio porque hay un blanco que se erige como universal. Tú devienes siendo gay, lesbiana, trans, en fin, porque hay una norma heterosexual hegemónica. Entonces, tú estás obligado al quedar por fuera a articular una identidad. El gran problema no es que tú articules o no identidades. ¿Por qué? Porque si me dices que la identidad va a ser un medio, yo te diría, está bien, sirve. Pero el gran problema es que han convertido la identidad en un fin, pero más perverso aún, han convertido la identidad en ontología. Entonces, cuando tú ves los movimientos reivindicatorios, emancipatorios, y ves que se reivindican desde el ser indio, yo soy indio, entonces tenemos problemas. Porque donde hay algo llamado indio, tú no te reduces a la contingencia del color de tu piel. O cuando dicen yo soy gay, yo soy trans, yo soy lesbiana, estás haciendo exactamente lo mismo. Y para mí eso es un proceso perverso, porque no vas a poder emancipar desde una marca identitaria en condición de dominación. Y ya tenemos ejemplos muy claros, sobre todo pensados desde la negritud, que es quizás quien más ha trabajado estas categorías, de que eso no te lleva a ningún sitio. Tú eres mucho más que la contingencia de tu piel, tú eres mucho más que lo que hagas o dejes de hacer en la cama con quien quieras. Además, para mí la sexualidad no es una cosa estanca. No es que yo soy lesbiana y moriré lesbiana. No, señor, a mí no me interesa ese locus de enunciación. Yo soy mucho más que lo que haga o deje de hacer con mis genitales. Y hoy puede seducirme otra mujer, pero mañana me puede seducir una compañera trans. Pero eso ahorita es terrorífico. Un día le dije a una compañera trans, me gustas, y me dijo, perdón, yo soy hetero. ¿Por qué? Porque primero que nada está tu etiqueta identitaria. Y Rosario, como en ese sentido, yo pienso, por ejemplo, en esta educación sin etiquetas, en una sociedad en donde pues haya una igualdad real. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo consideras? Es muy difícil educar, ¿no? Cada vez a mayor edad, como hablar de todos estos temas en niñas y niños. Niñes a veces es más sencillo, no sé, eso se me ocurre. ¿Tú cómo opinas, pues, que pueda hacer esta transición? Si desde la pedagogía, si desde... O sea, yo lo veo como muy complejo desde toda la sociedad, pues. Sí, pues, es complicado, pero lo que a mí más me preocupa no es que uno pueda meter o no meter estos temas a la currícula educativa. Lo que me preocupa es qué vas a educar. Porque en el caso boliviano, pero creo que puede ser extensible, generalizable, yo no estoy muy segura que el TLGB sepa de qué se trata, el TLGB. Te lo digo así. Porque para mí hay una gran confusión entre estos tres términos que se los trabaja de manera separada y que yo en uno de mis libros lo trabajo de manera conjunta, como una sola palabra. Sexo, género, sexualidad es una tautología para mí. Y si tú la ves por separado, no ves la perversidad que ocasiona. Tienes que verla de manera conjunta. Y entonces, lo que yo propongo en ese libro es que si tú ves de manera conjunta las tres palabras como si fueran una sola, tú te vas a dar cuenta que lo TLGB deviene transgrediendo toda esa palabrota, pero desde distintos lugares. Y no se lo puede meter a todos en la misma bolsa. Porque cuando un niño trans te dice que él sabía que era trans desde que tenía uso de razón, yo le creo, porque evidentemente desde que el niño tiene uso de razón, que son los 3, 4 años, sabe que le estás imponiendo el género, sabe que le estás formando el género. Pero entonces, ¿cómo podríamos, en una sociedad que ha sido dominada y conquistada a través de los constructos del género, Rosario,
podríamos entonces hacer una deconstrucción, pues, en lugar de ir agregando letras al acrónimo LGBTTIQ+, o sea, ¿qué tendría que pasar para que en una sociedad de América Latina pudiéramos eventualmente irnos despojando de estas cajitas a las que insistimos en meternos, pues? Tienes que dinamitarlas en lugar de seguir agarrándote ahí como si esas cajitas fundaran tu ontología. Claro, claro. Que es lo que ocurre actualmente. Pero te digo algo más. Yo no estoy muy segura si el movimiento LGBT realmente hace estas distinciones. De saber que en un caso estás transgrediendo el género, en otro caso estás transgrediendo la sexualidad, y cuando estás en el tema de la sexualidad no puedes decir que desde que tuviste uso de razón te enamoraste de tu maestra de colegio. Porque ya sabemos que la pulsión erótica y la atracción hacia el otro va a aparecer en tu adolescencia. Entonces, si tú quieres empezar un proceso formativo, primero tienes que tener claridad en casa, en la familia, en tu cuerpo. Tienes que saber quién eres. Es lo básico. Desde el punto de vista filosófico es la pregunta fundante para que yo pueda exigir normas, derechos, todo lo demás. Aquí en Bolivia se dan cada cosa en la televisión con el movimiento LGBT que realmente es deplorable y que uno dice, por Dios, saquen esa cosa de la tele porque nos hace un flaco favor, o de la radio. Y las peleas entre la gente del movimiento LGBT ni te las cuento. Entonces, yo pienso que cualquier subjetividad que demanda formas emancipatorias tiene un compromiso ético fundamental en la lucha. Pero no es una tarea fácil, porque tienes que pelear con el sistema, tienes que pelear con el feminismo hegemónico liberal. Ese feminismo hegemónico liberal que es el gran ganador a nivel mundial sobre el discurso hegemónico del cuerpo, tanto de las mujeres como de los demás. Y entonces ahí, ¿cuál sería la propuesta, Rosario? La propuesta es que nosotros vamos a decir a esta gente quiénes somos. No es esta gente la que me va a decir a mí qué soy yo, es otro el tema. Y ese es el papel de los activistas. No me vas a reducir a mí, a lo que tú quieras, porque en mi caso personal yo sé lo que soy, ¿te das cuenta? Pero sé también que ese no es la generalidad. Y lamentablemente nuestro movimiento LGBT, al igual que el movimiento feminista, ha sido cooptado, está en su peor crisis. No sé cómo anda en México, pero aquí en Bolivia el movimiento feminista y el movimiento LGBT están en su peor crisis. Ya no dice nada. Pero ahora, ¿se podría educar o qué se tendría que hacer para entonces poder generar las herramientas necesarias para la autodeterminación de la cual también habla Rosario? Yo personalmente he optado hace ya unos 10 años de mi vida no pelear del lado del Estado. Eso es una posición muy personal. No voy a entregar ni un minuto, ni una hora, ni 5 segundos al Estado, ni a favor ni en contra. No me interesa. Pero sí me interesa estar con la gente. Me vas a ver en todos los espacios como este de ustedes, que es con la gente, que es con ustedes, que es con aquellos que los escuchan a ustedes. Aquí en Bolivia también hago lo mismo y lo hago de manera gratuita. Ese es mi activismo. Porque yo no confío en el Estado, porque el Estado ya sabemos que es la condensación de las formas de dominación, de opresión y de explotación de los cuerpos. Y por lo tanto descreo profundamente que ese Estado en algún momento será buenito y nos aceptará o nos dará algo bueno. No creo absolutamente nada, pero sí creo que ustedes y yo y la gente que nos está escuchando pueden hacer cosas en sus propias vidas, independientemente del Estado. Y si pensamos como en región y pudiéramos hacer algunos apuntes a manera de conclusión, Rosario, para ir cerrando nuestra charla, ¿qué acciones, qué herramientas podrían hacerse las personas para repensar realmente el género, para pensar también en cómo estamos situados ahí, para entender a las diversidades? Pregunta bien complicada, pero bueno, en Bolivia ahorita toda la actividad política, la actividad social, la actividad LGB se concentra en La Paz. Más allá de la ciudad de La Paz, no hay. Por eso también se le ha hecho la crítica al movimiento feminista y al movimiento LGBT de ser clasista y racista. Es decir, ¿quiénes son los LGB? Son cuerpos racializados, ¿no? Ubicados, formados, en fin. Más allá de esta ciudad no hay tal cosa, ¿no? Los movimientos
son embrionarios, la homofobia, el crimen de odio, todo sigue como tierra de nadie, salvo en La Paz, que es el único lugar donde tú puedes pensar, digamos, libremente. Entonces, primera medida que me parece importante es que se debe retomar el pensar desde los movimientos LGBT. Nuestro movimiento es histórico, tiene muchísimas referencias históricas y de hecho cuando nace públicamente el movimiento LGBT, nace de la mano de gente pensadora, de gente que estaba tratando de desentrañar el porqué de ciertas categorías, de ciertos odios, de ciertas fobias, en fin. Eso lo hemos ido perdiendo, por lo menos en Bolivia, lo hemos ido perdiendo. Hace unas 2 décadas atrás, en Bolivia había todo un grupo de gente que estaba pensando desde lo gay, que estaba pensando desde lo lésbico, que estaba pensando desde el tema trans, en fin. Ahora ya no. Entonces yo pienso que debemos retomar eso. Es necesario volver a retomar el debate para poner un mínimo de acuerdo sobre qué es lo que se va a impartir como educación. ¿Qué queremos que la sociedad sepa del movimiento LGBT? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Porque ahorita no hay. En fin, Rosario, hemos platicado contigo y agradecemos mucho que te hayas tomado parte de tu tiempo y que acá nos lo hayas compartido a través de tu intervención para todo el auditorio de Variopinto. Estamos por despedirnos, pero quisiéramos que nos dejes tus redes o algunas referencias, ¿verdad, mi querida Alex? Para poder leer más, adentrarnos más en los temas, las redes. Yo estoy en todas las redes prácticamente porque el activismo tiene que usar la tecnología, no hay de otro. Todos mis textos están en Amazon y también están aquí en físico, acá en Bolivia, porque lamentablemente Amazon son precios prohibitivos. Tú los pones ahí, pero luego te das cuenta cómo el capital hace lo suyo. De todas maneras, igual los tenemos los textos para directo del productor al consumidor, digamos, a su precio casi de costo, y estoy siempre con mi nombre, con Rosario Aquín en todas partes. Creo que la lucha debe ser más integral y para lograr que sea más integral tenemos que despojarnos de las etiquetas, porque en la medida que sigamos poniendo etiquetas identitarias no vamos a poder articular nada, porque entonces el hermano indígena cree que no tiene nada que ver con lo LGB y eso es falso. O las hermanas feministas creen que nada tienen que ver con las hermanas lesbianas y eso también es falso. Creo que debemos empezar por ahí para poder hacer una lucha más global frente a este monstruo que ya sabemos de qué se trata. Gracias por tu conversación. Esperamos también volver a conectarnos pronto con México, ya sea virtual y si algún día te podemos visitar, pues qué mejor. Muchas gracias. Yo les espero con los brazos abiertos. Qué chulada. Gracias, Rosario. Te mandamos un fuerte abrazo. Igual, un besito. Ay, pues yo me quedé como regañada con tanta cosa que nos dijo Rosario y yo sigo creyendo que hay que creer también en los otros. Y también desde adentro de algunas instituciones, yo sé que en todas ni siempre, diría mi querido Alex, pero también se pueden hacer transformaciones. La educación transformadora. Aunque sí es importante, pues justo pues reconocer que muchos discursos se han hecho desde espacios de privilegio y se han pues hecho a un lado, dejado a un lado ciertas cuestiones propias, ¿no? Por ejemplo, yo no dejaba de pensar temas de cuales ya hemos abordado como las personas mushes, pero también las personas de dos espíritus en Canadá, etcétera, ¿no? O sea, aún la diversidad es muchísima más profunda y sí me parece que a veces las etiquetas nos quedan pequeñas. Tal vez pensar en un mundo sin etiquetas, pero con una atención integral, sea el camino. Y yo creo que se tienen que dar las luchas en distintos niveles. Se tiene que hacer desde las bases, creyendo o no creyendo en el Estado, pero sí siempre mirando pues hacia una armonía y hacia un compañerismo cada vez más que tiene que ver con una humanidad más allá de con las identidades que efectivamente se han ido creando a partir del género. Y creo que también ahora los feminismos se tienen que replantear cada vez más, como ya lo hacen algunos de ellos, la decolonización como tema
principal para entender qué estamos haciendo y cómo vamos a continuar la lucha. Y para acercar un poco todo lo que nos ha comentado la gran Rosario, les traigo un roperazo en el que mi amigo Carlos Pérez, que se autodefine como queer y joto, y además es docente y hace investigación sobre las decolonizaciones y lo queer. Y también es de Colima. A ver, ahí les va. A ver, hermana, ya estoy, emocionada por escuchar esto. Para comprender lo queer, tenemos que reconocer que lo queer es varias cosas. Para unas personas, lo queer describe una identidad sexual que escapa al binarismo de género, a la supuesta relación natural entre sexo, identidad de género y orientación sexual. Hola, mi nombre es Carlos Pérez Contreras, soy psicólogo, estudio psicología social, soy docente, me dedico a la investigación y cuando es posible y también cuando no es posible, al activismo. Una persona que se identifica como queer no se reconoce como hombre o mujer, o como heterosexual, homosexual o bisexual, sino como otra cosa, una cosa polimorfa en constante cambio y transformación. Para otras personas, lo queer es una teoría o una caja de herramientas conceptuales que permite criticar el esencialismo que ha dominado la sensibilidad de la teoría feminista, de la cual se desprende la teoría queer, y el quehacer político del movimiento LGBT. Para estas personas resulta problemático que lo queer se emplee como una categoría identitaria, ya que lo queer desde su nacimiento ha sido una crítica hacia la identidad como núcleo de la subjetividad, como coordenada central de los movimientos sociales y eje de las políticas que se desprenden de la vindicación de los derechos humanos. Ahora, hay que recordar que lo queer como categoría identitaria y teoría crítica emerge del norte global, de la mano del feminismo de la tercera ola o posmoderno, del movimiento LGBT y los estudios de género. Como muchas otras categorías identitarias como lesbiana, homosexual, gay, transexual, transgénero, trans, lo queer se ha desplazado por el mundo gracias a los procesos de globalización y han sido adoptadas y utilizadas en localidades tan remotas como mi estado, Colima. En un país como el nuestro, en donde existe una gran riqueza cultural, la adopción de estas categorías, con el afán de modernizar nuestro entendimiento de la sexualidad, puede ser riesgoso. Definirnos como gays, lesbianas, trans o queer, en lugar de jotas, chanclas, mayates, chichifos, mushes, indígenas, implica no solo un cambio nominal, sino también el reconocimiento de la cultura del norte global, que es imperialista, extractivista y violenta, como una cultura más desarrollada que la propia, a la cual debemos aspirar convertirnos. En este sentido, podemos hablar de lo queer como parte de un proceso de colonización pasiva y autoimpuesta de nuestras identidades. Frente a estos procesos de colonización global, han emergido respuestas locales desde el sur global, en donde acudimos al rescate de las categorías regionales que usamos para hablar de nosotras mismas desde los contextos en los que vivimos. Asimismo, nos hemos orientado a criticar los sistemas de clasificación que con su supuesta objetividad científica se instauran en nuestras latitudes y gobiernan nuestra forma de entender el propio cuerpo, nuestra historia y nuestra cultura. Como forma de resistencia, hemos apostado a crear conocimientos sexuales que no siguen la pretensión colonialista de la ciencia de nuestros conquistadores de universalidad y objetividad, sino que apuestan al conocimiento situado, local, parcial y dinámico, que no recortan la complejidad de nuestras existencias sexuales, sino que exploran la interconexión entre varios sistemas de opresión coloniales, como la raza, la etnia y la clase, con la producción de nuestros cuerpos sexuales y nuestros deseos. Variopinto 69. Gracias por acompañarnos en el departamento de Variopinto 69. Se despiden tus roomies de confianza, Jesús Pelayo, Juan Ramírez, Mónica Salcedo, Natalia Luna, Víctor Castellanos y los vecinos bulleristas, Luis Luna, Antonio Fernández y Arturo Mendoza. ¿Puedo pasar? Y la casera Lourdes Mugenburg.